Hola chicos, bienvenidos a nuestro espacio de clases virtuales. Para el día de hoy vamos a ver cómo estimar distancia y tiempo. Recordando que cuando estimamos estamos aproximando, o sea que no es un resultado exacto. Pero si nos basamos en las informaciones correctas, entonces podemos llegar a un resultado exacto. Entonces vamos a ver. En los cuadernillos y la postal que ustedes deben entregar, no pueden algunos compañeros irlas a buscar al centro educativo. Pero don Manuel va a hacer el favor de transportar los cuadernillos y las postales en su bicicleta. Entonces, don Manuel, él recorre 200 metros en 1 minuto. Bien, entonces vamos a ver. ¿En cuántos minutos recorrería Manuel 400 metros? Entonces, podemos basarnos en los 200 metros para ver en cuántos minutos él recorre 400 metros. Entonces vamos a tomar los 200 metros y los vamos a multiplicar por una cantidad de minutos aproximada. Podemos elegir 1 o podemos elegir 2. Entonces vamos a elegir 2. Ya que tenemos aquí 1 minuto, vamos a elegir 2. Entonces podemos multiplicar los 200 metros por 2 minutos. Y si nos da el resultado exacto, o sea, si nos da 400 metros, entonces esta es la cantidad de minutos en la que él recorre 400 metros. Entonces vamos a confirmar. 2 por 0, 0, 2 por 0, 0 y 2 por 2, 4. Entonces nos dio la cantidad exacta. Entonces significa que 2 minutos es el tiempo en que él recorre 400 metros. Entonces sería lo mismo que decir 200 más 200 nos da 400. Igual a 200 metros, 1 minuto, 200 metros, otro minuto, y 1 más 1, 2. Entonces, 400 metros, 2 minutos. Muy bien. Entonces, chicos, don Manuel, desde su casa a la casa de Laura, recorre 600 metros. Laura, desde su casa a la casa de Lucas, recorre 200 metros. Lucas, desde su casa a la casa de Juan, recorre 200 metros. Y Juan, desde su casa al centro educativo, recorre 800 metros. Bien, entonces, don Manuel va a ir al centro y va a recoger los cuadernillos y las postales. Bien, entonces ahora don Manuel va a ir a la casa de Juan, que es la casa que está más cerca. Vamos a ver cuál sería la distancia que recorre don Juan del centro educativo a la casa de Juan. Entonces vamos a ver. Don Manuel recorre, dice aquí, 800 metros. Bien, entonces, ¿cuántos serían los minutos que tardaría en recorrer los 800 metros? Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Recordando que 200 metros, ¿verdad? Él lo recorre en 1 minuto. Entonces, vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es recordar los 200 y empezar a estimar la cantidad de minutos. ¿Cuántos minutos podríamos nosotros decir? 3. Bueno, vamos a confirmar. Entonces, 3 por 0, 0. 3 por 0, 0. Y 3 por 2, 6. Entonces, tenemos que 3 no es la cantidad de minutos que estamos buscando.
porque nos da 600 metros. Entonces, aquí tenemos 800. Debemos de multiplicar por un número que nos dé los 800 metros que tenemos aquí. Entonces, vamos a hacerlo por 4 ahora. Entonces, multiplicamos 4 por 0, 0. 4 por 0, 0. 4 por 2, 8. Perfecto. Entonces, ahora sí encontramos nuestro número. Correcto. Tenemos que el número 4 es la cantidad de minutos que él recorre en 800 metros. Entonces, ya tenemos nuestra respuesta. Y así de fácil podemos hacer las otras. Te voy a invitar a que lo hagas tú solo en tu cuaderno, que calcules las distancias, que calcules el tiempo. Puedes pausar el video para hacer los ejercicios. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la distancia que recorre don Manuel desde la casa de Lucas, desde el centro a la casa de Lucas. Entonces vamos a ver. Él recorre unos metros, pero ¿qué pasa? Aquí tenemos los 800 a la casa de Juan y tenemos 200 desde la casa de Juan a la casa de Lucas. Entonces, ¿qué debemos de hacer para descubrir los metros que él recorre en total y los minutos? Muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es sumar. Vamos a sumar los 800 que se recorren hasta la casa de Juan y luego los 200 que se recorren hasta la casa de Lucas. Bien, entonces vas a sumar en tu cuaderno 800 más 200. La cantidad que te dé, esa es la cantidad de metros, esa es la distancia que recorre don Manuel desde el centro a la casa de Lucas. Así que a trabajar. Bien, ya estás listo, entonces continuamos. Ahora vamos a descubrir la cantidad de minutos que recorre don Manuel. Según la cantidad que te dieron aquí de metros, entonces vamos a ver cuántos minutos. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a tomar los 200, recuerdas que 200 metros él los recorre en un minuto. Entonces vamos a seguir estimando la cantidad de minutos. Anteriormente lo hicimos por 2, por 3 y por 4. Ahora podemos hacerlo por qué número. Piensa a ver. Entonces vas a pensar, vas a poner un número y vas a multiplicar. Bien, ¿tienes tu número? Entonces, perfecto. Recuerda que si te dio la misma cantidad de metros que tienes aquí, entonces esos son los minutos que él recorre. Confirma y entonces coloca el resultado. Bien, continuemos. Nuestro próximo ejercicio será desde el centro educativo hasta la casa de Laura. Entonces él recorre esa distancia, pero tenemos que hay 800 hasta la casa de Juan, 200 hasta la de Lucas y 200 de la de Lucas a la de Laura. Entonces vamos a ver cuál sería la cantidad de metros y la de minutos. Recuerda que vamos a hacerlo igual como lo hicimos anteriormente. Vamos a sumar los 800 hasta la de Juan, los 200 entre Juan y Lucas y los 200 entre Lucas y Laura. Y así vamos a determinar el total de metros que él recorre desde el centro a la casa de Laura. Así que a sumar. Bien, perfecto, ya tienes tu cantidad total. Entonces, ahora vamos a determinar la cantidad de minutos. Tenemos aquí que 200, ya lo calculamos desde 2 hasta 5. Ahora, si ya calculamos por 5, ¿por qué otro número podemos hacerlo para determinar la cantidad de minutos? Bien, puedes hacerlo por 6 o por 7 si no te da el resultado. Entonces, a multiplicar. Muy bien, recuerda que debes de confirmar el resultado
con la cantidad de metros que tienes aquí. Si es el mismo, entonces el número por qué multiplicaste son la cantidad de minutos que recorrió don Manuel desde el centro a la casa de Laura. Bien, entonces ya por último, vamos a ver la distancia que él recorre desde el centro educativo hasta su casa. Entonces vamos a ver cuál sería la distancia, cuál sería el tiempo. Veremos. Recuerda que debemos primero muy bien, sumar. Vamos a sumar los 800 hasta la casa de Juan, los 200, los otros 200 y los 600 que recorre hasta su casa. Bien, entonces sumamos todo esto para obtener un total de metros que él recorre desde el centro a su casa. Vamos a ver. Muy bien, ya lo tienes, entonces podemos trabajar ahora con los minutos. Vamos a ver, vamos a descubrir cuántos minutos él recorre en esa cantidad de metros que tú obtuviste. Entonces, 200 lo vamos a multiplicar por ¿qué otro número? Ya multiplicamos 5, 6. Entonces podemos seguir multiplicando por ¿qué otros números? Muy bien. Recuerda que si no te da por 1, puedes sumar por un número más alto hasta encontrar el número que andas buscando, que es la cantidad de metros. Bien, entonces ya que encontraste el número que te dio la cantidad exacta de metros, entonces ya tienes los minutos que él recorre en total desde el centro a su casa. Y así concluimos este divertido ejercicio. Recuerda que debes de llenarlo en tu cuadernillo, guiándote de las imágenes que estás viendo aquí en pantalla, y enviar entonces cuando ya hayas terminado. Bien, chicos, entonces por último tema que veremos hoy, vamos a ver décadas, siglos y milenios. Así le vamos a dar entrada a nuestra unidad 3. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a recordar que una década son 10 años. Sí, 10 años. Entonces, vamos a ver. En esta actividad y en toda la unidad 3, vamos a entrevistar a una persona que será mucho mayor que tú, preferible de 50 en adelante. Entonces, a esa persona le haremos varias preguntas, como si fueras un reportero, sí. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos una línea de tiempo donde está representada una década, 10 años, así es. Aquí te ubicó el 2000, significa que el año que sigue es 2010 y el año que le sigue a ese es 2020, el año actual en el que estamos ahora. Entonces, ¿cuál sería el año que va antes? Correcto, 1990. Y así sucesivamente, 1980, 1970, hasta que podamos tener aquí 10 años que forman una década. Bien, entonces vamos a ver. De esa persona que vas a entrevistar, lo primero que debes de preguntarle es su edad. ¿Cuántos años tienes? Bien, entonces vamos a determinar cuál es la fecha de nacimiento de esa persona. Para eso vamos a necesitar la fecha actual, el año. Entonces, ¿cuál es el año? ¿En qué año estamos? Bien, en el 2020. Entonces, para determinar la fecha de nacimiento de esa persona, vamos a hacer una resta. Vamos a restar 2020 menos 61 años que tiene esa persona. Bien, entonces para restar, vamos a hacer la resta pidiendo prestado. Y antes de
quiero recordarles que deben de colocar siempre los dígitos a su mano derecha, por donde vamos a empezar, uno debajo del otro, de manera que los que vayan a sobrar sobren a su mano izquierda. Ten en cuenta eso. Bien, entonces vamos a restar. Tenemos aquí el 0 y le vamos a quitar 1. ¿Se puede hacer esa resta? Claro que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle prestado al 2. Y el 0 le dice 2, préstame 1. Entonces, el 2 dice, ok, no hay problema. Ya no seré 2, ahora me convertiré en 1 para poder darte 1 a ti. Entonces, ya el 0 no es 0, ahora es 10. Entonces, el 10 sí se le puede restar 1. Entonces, a 10 te quitan 1, ¿cuánto te quedan? Muy bien, te quedan 9. Entonces, continuamos aquí. Tenemos 1 y a 1 le vamos a quitar 6. ¿Es posible esa resta? Claro que no. Entonces, vamos a proceder a hacer lo mismo. Vamos a pedirle prestado al de al lado y tenemos el 0. El 0 le dice, yo no tengo nada para darte, porque el 0 no tiene nada, no puede prestar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El 0 va a tener que pedirle prestado al 2. Entonces el 2 dice, ok, te voy a prestar 1. Dejé de ser 2, me convierto en 1 para darte ese 1 a ti. Bien, entonces ya el 0 no es 0, es 10. Y si se fijan, no podemos darle el 1 que le pedimos prestado al 2 directamente a este 1, sino que primero el 0 va a recibir ese 1, se convierte en 10 y ahora si el 1 dice, ya tú tienes 1, préstame. Entonces, al 10 le quitamos 1, le pedimos prestado y le quedan 9. Y ese 1 que le pedimos prestado, se lo ponemos aquí al 11. Bien, entonces ahora sí podemos hacer esta resta. 11 y me quitan 6, ¿cuántos son? Correcto, 5. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Entonces, ¿qué debemos de hacer con el 9? Bajarlo. ¿Qué debemos de hacer con el 1? También bajarlo. Y esta es la fecha de nacimiento de nuestra persona entrevistada. Entonces tenemos que la edad es 61 años y su fecha de nacimiento 1959. Entonces vamos con nuestra siguiente pregunta, que es ¿cuántos años más que tú tiene esa persona? O sea, ¿cuántos años te lleva? Entonces lo primero que necesitamos, antes de vamos a ubicar la fecha en que esa persona nació en nuestra línea de tiempo. Ejemplo, esa persona que estamos entrevistando ahora nació en 1959, entonces lo ubicamos aquí, un poquito antes de 1960. Recuerden que vamos de 10 en 10 aquí. Entonces también puedes ubicar el año en que tú naciste. Por ejemplo, vamos a poner que naciste en el 2012 y que tienes 9 años. Bien, entonces vamos a determinar ahora ¿cuántos años más que tú tienes esa persona que estamos entrevistando? Bien, lo puedes hacer de la siguiente manera. Igual que hicimos el anterior, vamos a restar la edad que tiene la persona que estamos entrevistando menos la edad que tú tienes. Por esto la persona que vamos a entrevistar debe tener muchos más años que nosotros. Bien, entonces, vamos a ver. Tenemos aquí 61 menos 9. Y como hicimos la resta anterior pidiendo prestado, 1 no puede restar a 9. Entonces le pedimos prestado al 6. El 6 ya deja de ser 6 y se convierte en un 5 porque le quitamos 1. Entonces si le quitamos 1 a 6, se convierte en 5. Y el 1 que le pedimos prestado, se lo ponemos al 1 y ya no es un 1, sino es un 11.
Entonces tenemos 11 menos 9, 2. Y el 5 que tenemos aquí, como hicimos anteriormente, ¿qué hacemos? Muy bien, lo bajamos. Y tenemos nuestro resultado final. Entonces, la persona tiene 61 años, tú tienes 9 y te lleva 52 años. O sea, que tiene 52 años más que tú. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a trabajar en esta nueva unidad, empezando con estas preguntas. Recuerda elegir la persona a quien vas a entrevistar antes de todo y luego empezar a hacer tus cálculos. Así que mucha suerte y hasta aquí nuestra clase de hoy. Hasta la próxima.